Hola, ¿qué tal? Semana decisiva para el futuro gobierno de coalición entre Partido Popular y Ciudadanos. Siguen las negociaciones, los contactos y también las reacciones. En unos minutos se lo vamos a contar. Entrevistaremos esta semana también al presidente de las Cortes, a Luis Fuentes. Antes, titulares. La Mesa de las Cortes, el máximo órgano de gobierno, se reunía esta semana por primera vez en la 10ª legislatura. En unos minutos les contamos qué decisiones han tomado y qué pasos se tienen que dar hasta la designación de candidato a la presidencia de la Junta. Luis Fuentes, nuevo presidente de las Cortes, muchísimas gracias. En el programa de hoy entrevistaremos a Luis Fuentes, el nuevo presidente de las Cortes. Este salmantino, nacido en 1960, no es nuevo en el hemiciclo, pero toma las riendas en la legislatura más plural de la historia. Les contaremos también qué avances han hecho esta semana los equipos negociadores del Partido Popular y Ciudadanos para cerrar un pacto que permita formar gobierno. Veremos cómo han sido las reuniones y qué mensajes han lanzado estos días. El Parlamento no puede ser un lugar para el enfrentamiento, debe ser un lugar para el acuerdo. Nuestros ciudadanos están hartos, legítimamente hartos, del sectarismo y de las malas formas. Luis Fuentes, nuevo presidente de las Cortes, muchísimas gracias por aceptar la invitación del programa. Ana, es un placer Y estar con vosotros. Muchísimas gracias. Acabamos de escucharle en su investidura como presidente. Dijo textualmente: el Parlamento no puede ser un lugar de enfrentamiento. Los ciudadanos están hartos de las malas formas. ¿Eso significa que usted percibe ese hartazgo? Porque es verdad que, según el CIS, el tercer problema para los españoles, después del paro y la corrupción, es precisamente la política. Los políticos. Y los políticos, que es peor todavía. Realmente lo que tenemos que volver a trasladar a esa ciudadanía la confianza en aquellos que les estamos representando, que sepan que estamos trabajando para mejorar su vida. Y eso no lo damos muchas veces, no lo dejamos entrever. Lo que queda muchas veces de nuestros debates aquí en las Cortes durante la última legislatura, pues son los chascarrillos, las malas formas, los enfrentamientos fuera de tono, y creo que eso es lo que tenemos que erradicar en esta legislatura. Somos la legislatura donde más partidos vamos a estar, por lo tanto tenemos que ser muy cuidadosos con nuestras formas para eso, para que los ciudadanos no se desafecten de nosotros, que no vean en nosotros a esas personas que estamos permanentemente discutiendo y además discutiendo de una forma que no es la más adecuada en lo que es el parlamentarismo. No sé si cree que va a ser difícil o fácil llegar a consensos, por eso que dice usted, que nunca antes tantas fuerzas políticas habían estado representadas aquí en el Parlamento. Yo espero que empecemos a tener esa conciencia. Es decir, hasta ahora, prácticamente en las legislaturas anteriores, siempre ha habido dos grandes bloques, dos grandes partidos, mayorías absolutas, que no ha habido necesidad de entablar ningún tipo de debate porque los rodillos eran los que manejaban esas mayorías. Ya se han acabado esas mayorías y, por lo tanto, lo que tenemos es que acostumbrarnos, y acostumbrarnos porque vamos a quedarnos, va a estar durante muchísimo tiempo esta situación en la cual no existen esas mayorías absolutas y tenemos que acostumbrarnos como existen en otras instituciones del resto de los países, que tenemos que llegar a acuerdos. Bueno, ahora porque podría aquí no haber podemos estar permanentemente en la discusión, sino que lo que tenemos que llegar es a acuerdos. Ahora podría haber una mayoría absoluta, de hecho posiblemente haya una mayoría absoluta, ¿no?, entre Ciudadanos y Partido Popular en ese futuro gobierno de coalición. Sería mayoría absoluta. Sería mayoría absoluta, pero también tendría que ser una mayoría de consenso en las cuestiones, es decir, no una imposición por parte de cualquiera de los dos grupos, sino llegar a un acuerdo entre esos dos grupos y tratar que el resto de la Cámara se adhiera a esos acuerdos. Incluso plantear la posibilidad de que otros grupos de la Cámara hagan unas propuestas que sean razonables y, cómo no, por qué no, el grupo que sustenta al Gobierno, los grupos que sustenten al Gobierno, se adhieran a esas propuestas. Para eso está el Parlamento, para mejorar las propuestas que hagamos cada uno de los grupos, no para bloquear las propuestas. Le preguntaba si iba a ser fácil llegar a consenso porque no arrancaba todavía la legislatura y ya había alguien que ponía sobre la mesa una posible moción de censura. Vamos a escucharle. Creo que esta legislatura va a ser tumultuosa y, desde luego, yo no descarto poder llevar adelante una moción de censura.
Pablo Fernández hablaba de esa posible moción de censura que quizá esté sobre la mesa durante toda esta legislatura. No sé si usted también lo cree. Bueno, yo creo que Pablo Fernández lo que tiene que es que preocuparse de sus propios problemas, de su propio partido y dejar que el Parlamento arranque, que empiece, que se vea cómo vamos a trabajar todos los grupos de aquí de la Cámara. Él, por desgracia, no tendrá grupo parlamentario y tendrá que estar en el grupo mixto y tendrá que lidiar también con su propio grupo mixto. Por lo tanto, yo creo que cuando arranquemos se verá que podemos llegar a acuerdos importantes entre todos. Luego hablaremos de ese grupo mixto. ¿Usted va a pasar de representar a su partido político, a Ciudadanos, a representar a todos los partidos políticos que están aquí en la Cámara? ¿Qué cree que va a ser lo más difícil? Yo creo que lo más complicado es que ellos sean conscientes de que no son los representantes única y exclusivamente de ese partido, sino que son los representantes, como dice nuestro estatuto, de todos los castellanos y leoneses. Si cada uno de nosotros, cada uno de los procuradores que estamos aquí, nos concienciáramos de que somos los representantes de todos y cada uno de los castellanos y leoneses, seguramente tendríamos mucha más facilidad para llegar a esos acuerdos. Lo dijo en su discurso, va a ser el presidente de todos los procuradores. Todos los procuradores, por supuesto. No sé si usted es un hombre de carácter, se ve bien poniendo orden sobre la mesa cuando haya algún tipo de conflicto, incluso, no sé, insultos, porque hay quien cree que se avecina una legislatura un tanto bronca. Yo soy un hombre de consensos, sobre todo, más que de carácter, soy de consensos y por lo tanto creo que evidentemente tendremos nuestras discusiones, tendremos los debates, que en muchos casos serán acalorados, pues porque cada uno tendremos que defender o que tendrán que defender sus posturas, pero yo creo que, y además estoy casi convencido de que en esta legislatura vamos a tener unos debates que al final no van a llegar al enfrentamiento personal, como ocurrió en algunas ocasiones en la legislatura pasada, sino que serían más unos debates de ideas. No sé si ha pedido consejo a algún anterior presidente o presidenta de las No Cortes he tenido para tiempo de su hablar futuro con proyecto nadie, de estos 4 años. con nadie de los anteriores presidentes. Me llevo muy bien con alguno de ellos y, por supuesto, si tengo algún tipo de consulta, no dudaré en preguntárselo. Vamos a recuperar unas imágenes de nuevo de su discurso y luego me dice cómo lo vivió. Es tiempo de cambio. Nos hallamos en una nueva era que emerge de la voluntad de los castellanos y leoneses y que inicia hoy su andadura. El principio de su discurso, esa expresión de «es tiempo de cambio», suscitaba las risas de la bancada socialista. De algunos miembros. De algunos miembros, sí. De algunos miembros. También es cierto que... Pero se escucharon, fueron sonadas las risas. La bancada, todas las bancadas tienen gente nueva y también es cierto que no están acostumbrados a lo que es la cortesía en esta casa. Pero realmente lo que quise dejar claro en esa primera frase es que lo primero es que había un presidente de consenso, es decir, no era un presidente de un grupo parlamentario que tenía esas mayorías absolutas. Por lo tanto, esa es la primera gran noticia. No hay un solo grupo que está con las mayorías de bloqueo, sino que hay un cierto consenso entre varios grupos de la Cámara. Y lo que está muy claro es que Ciudadanos lo que ha venido es a propiciar ese cambio. Pero seguirá gobernando el Partido Popular. En 2015 se abstuvieron, ahora Ciudadanos formará un gobierno de coalición, pero... Gobernará el Partido Popular y el Partido Ciudadanos, si llegan a un acuerdo, porque todavía están en esas negociaciones finales. Sí que hemos llegado a un acuerdo programático, hemos llegado a un acuerdo de gobierno, pero todavía queda saber quién es las personas y la estructura de ese gobierno para llevar a cabo esas políticas que se han pactado. Realmente los que vamos a gobernar seremos los dos. En su discurso también habló mucho de despoblación, de cómo ponerle freno. También Silvia Clemente, una de sus antecesoras, hablaba mucho de este asunto durante todo su mandato. No sé si usted tiene pensado continuar sus trabajos en la COPREPA, en los foros de parlamentos autonómicos. Realmente quizás el mayor problema que tenemos ahora mismo en Castilla y León, en todas y cada una de las provincias de Castilla y León, perdemos población y lo más grave es que perdemos población joven.
como dije, jóvenes muy bien preparados, que son los que realmente tendrían la posibilidad de frenar esa despoblación. Se nos marchan, se van fuera de nuestra comunidad a buscar su proyecto de vida fuera. Lo que tenemos es que entre todos, lo que puse encima de la mesa es que es un problema que no es un problema de un partido o de un grupo de gobierno, es un problema de todos los que nos dedicamos a esto. Y como dije, no tenemos excusas, porque ahora sí tenemos la posibilidad entre todos de llegar a un acuerdo de consenso para ver exactamente cuáles son las soluciones, ya no las causas. Todos sabemos cuáles son las causas, tenemos que buscar las soluciones. Porque el diagnóstico es compartido entre todos los partidos políticos, ya les hemos escuchado en muchos debates durante estos últimos meses hablar de este asunto, pero claro, el cómo solucionarlo es el problema, sigue siendo el problema y lo lleva siendo durante un montón de tiempo. Claro, es que, por desgracia, nadie se ha atrevido a tomar las decisiones adecuadas para revertir ese problema tan gravísimo. De hecho, uno de los puntos del programa de gobierno es crear esa comisión, no para diagnosticar, que ya sabemos lo que ocurre, sino para dar las soluciones que consideran oportunas para revertir esta situación. Usted dijo que llegaba a la política, lo dijo hace años, antes de entrar aquí en el Parlamento Regional, harto del bipartidismo y que no comulgaba con los pensamientos únicos de izquierda ni de derechas. Yo le pregunto por qué entonces está en un partido en el que solo piensa sentarse con la derecha y no se ha planteado en ningún momento sentarse con la izquierda, aquí en Castilla y León. Nosotros tenemos un debate, y hemos tenido un debate en nuestro Comité Ejecutivo Nacional, y en ese debate que hemos tenido hemos planteado las opciones de llegar a acuerdos con los partidos que teníamos posibilidades. Y ese Comité Ejecutivo Nacional, después de haber debatido la situación, tomó la decisión de que nuestro socio prioritario era el Partido Popular, por muchas razones. Pero la más importante es que nosotros no podemos llegar a acuerdos con un partido socialista que está haciendo las acciones que está haciendo hasta ahora el señor Sánchez. Y esa es la razón fundamental por la cual nosotros hemos creído que nuestro socio prioritario es el Partido Popular. Pero también hemos llegado a acuerdos con el Partido Socialista en Castilla-La Mancha. Pero aquí no se han sentado ni tan siquiera. Porque el acuerdo que llegamos es que primero el socio prioritario, y si ese socio prioritario no aceptaba nuestras propuestas, abriríamos ronda de conversación con el otro partido. Hemos hablado con el Partido Popular, hemos sentado, hemos llegado a un acuerdo, creo que un magnífico acuerdo de gobierno, por lo tanto no ha lugar el segundo punto. Hay quien cree que la política local y autonómica está demasiado custodiada por la nacional, ¿no? Una cosa es lo que sucede en España, otra cosa es lo que sucede en una comunidad autónoma y otra muy diferente, un ayuntamiento. Son realidades diferentes, ¿no? Por eso se pueden abrir vías diferentes en cada... Por esa razón existe un comité de pactos de gobernabilidad a nivel nacional, a nivel autonómico y a nivel local. Y cada uno de ellos, evidentemente, dentro de las líneas de trabajo que se han planteado desde el Comité Ejecutivo Nacional, tienen diversas opciones que al final se han cristalizado. Hay ayuntamientos aquí en Castilla y León, al cual hemos apoyado al Partido Socialista, y hay otros muchos, como primera opción, que hemos apoyado al Partido Popular. De 0 a 10, ¿cuánto se identifica usted con su partido? 10. 10. 10. Vamos a ver si le parece, en estos 4 años ha habido muchos momentos tensos y también distendidos en esos cara a cara con Juan Vicente Herrera. Vamos a verlos. Usted se mueve solo si yo lo empujo. Siga empujando, siga empujando. Por el bien de Castilla y León y por el bien de la Ribera, Ribera con B, no con V. Inestabilidad laboral, precariedad laboral, falta de oportunidades laborales. Usted ha venido hoy depresivo, y yo lo entiendo, pero vaya acostumbrándose. Es que las encuestas no pueden ir siempre a favor. Conseguimos reducir las tasas de nuestras escuelas infantiles, permitiendo esa conciliación de la vida familiar y laboral en Castilla y León. Estoy casi tan satisfecho como su señoría. Y, hombre, lo único que le digo es que usted aporta 5 y nosotros modestamente aportamos 42. ¿Cómo ha sido su relación Pues, en el cara a cara? En el cara a cara aquí hemos tenido debates muy intensos, quizás sean los debates más intensos que ha habido entre el presidente y los portavoces. Quizás los más tensos han sido conmigo, por una sencilla razón. ¿Por qué? Porque sí que nosotros le planteamos ese acuerdo de investidura.
y ellos tenían la sensación de que tendríamos que haber sido exactamente un acuerdo de gobierno o de legislatura, pero realmente lo que nosotros le planteamos cuando llegamos aquí a las Cortes y cuando tuvimos ese acuerdo de investidura, que nosotros nos quedamos en la oposición y que sí que íbamos a propiciar que hubiera ese gobierno, pero que vamos a estar muy vigilantes en todas las cuestiones que le habíamos propuesto al presidente, igual que cuando llegamos a acuerdos en los presupuestos o en algún tipo de leyes que hemos ido sacando adelante, estaríamos muy vigilantes en que eso se saliera adelante. Y hay veces en las cuales hemos tenido nuestras tiranteces. A nivel parlamentario, pues hemos tenido unos debates intensos. Luego, a nivel personal, he tenido una muy buena, una magnífica relación con Juan Vicente. Le ha dado ya la enhorabuena, supongo, el mismo día, entiendo. Sí, por supuesto. Vamos a hablar de actualidad, de lo que ha sucedido hoy mismo, porque la maquinaria de la investidura ya se ha puesto en marcha. Esta misma mañana se reunía la mesa, la primera reunión. ¿Cómo ha sido? Bueno, pues más que nada es una toma de contacto entre todos los miembros de la mesa. Hemos dado el informe de la presidencia de lo que había ocurrido desde que la última mesa se reunió. Hemos dado el informe de la Diputación Permanente, de la Mesa de la Diputación Permanente, en todas las cuestiones que se han hecho aquí en las Cortes en el último mes, prácticamente, que hemos estado sin Parlamento, y se ha visto un poco el funcionamiento de los miembros de la mesa, cómo van a estar en las diferentes comisiones donde tenemos las responsabilidades de cada uno de nosotros en ese tipo de mesas. Y poco más, nos hemos citado. No se ha hablado nada de las preguntas, por ejemplo, al presidente. Antes eran cuatro preguntas, pero claro, si Ciudadanos ahora forma gobierno con el Partido Popular, no sé si preguntará al presidente o no sé cómo se hará, porque ya el Grupo Mixto pedía más preguntas. Eso lo que tiene que decidirse reglamentariamente es en la Junta de Portavoces. Es decir, hay algunas cuestiones que sí que la puede decidir la mesa, pero hay otras cuestiones que tiene que decidir la mesa oída la Junta de Portavoces. Y todavía no están conformados los grupos, y como no están todavía conformados esos grupos ni nombrados esos portavoces, no tenemos todavía la posibilidad de convocar esa Junta de Portavoces, que seguramente la semana que viene tengamos la oportunidad de tener una nueva mesa y ya para empezar a hablar de las cuestiones del día a día, de lo que son los debates y de lo que son los plenos. Pero no sé si han hablado de esto entre sus compañeros de Partido de Ciudadanos, si va a haber o no preguntas al presidente, porque claro, esto nunca había pasado aquí. Eso lo tendrá que decidir el grupo, y eso es una cuestión única y exclusivamente de índole interna del propio grupo. El siguiente paso lo va a dar usted, convocando la fecha de investidura después de reunirse con los grupos. ¿Va a ser más pronto? ¿Va a ser más tarde? Normalmente tenemos hasta el 12, o sea, reglamentariamente el 12 de julio es el último día para que haya una propuesta para tener un presidente, para presentar un presidente a las Cortes. Yo espero que antes de ese día, de ese 12, tengamos la oportunidad de que los grupos que están negociando ahora mismo esa posibilidad de presentar un candidato tengan a bien llegar a ese acuerdo, y bueno, yo creo que podemos tener la semana que viene esa ronda de contactos, probablemente. No sé si se va a coger vacaciones este año. Pues probablemente no muchas, pero algún día sí que tengo que tomar un poquito de descanso para relajar un poco, estar con mi familia, que también se lo merecen, estar unos días con mi familia. ¿Qué le han dicho? Pues están muy orgullosos y muy contentos, y un pelín asustados de la responsabilidad que conlleva este cargo. Pues Luis Fuentes, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias a ti, Ana. Esta semana, por primera vez, se reunían los nuevos miembros de la Mesa de las Cortes. El sueldo que cobrará cada uno de ellos ha sido uno de los temas de los que se ha hablado. Entre todos han acordado cobrar lo mismo que en 2017, algo más de 73.200 euros. Es la primera vez que se reúne el órgano rector de las Cortes en esta 10ª legislatura. Ante las cámaras hablaban relajados sobre familia y vacaciones, pero después, a puerta cerrada, trataban la dación de cuentas de la Diputación Permanente y ratificaban las mismas retribuciones establecidas en 2017. Echa a andar la mesa mientras se constituyen los grupos de la Cámara. Todos cierran la semana con el escrito presentado, salvo el mixto, que queda constituido automáticamente, aunque tiene hasta finales de julio para organizar su
funcionamiento interno y redactar un reglamento propio. El presidente de la Cámara espera poder hacer la ronda de contactos con los partidos la próxima semana para designar después un candidato para la presidencia de la Junta. El plazo para esa designación acaba el 12 de julio, aunque Luis Fuentes confía en no agotarlo. Hasta el próximo 12 de julio tiene de plazo el presidente de las Cortes para proponer un candidato a la Junta. Mientras continúan las negociaciones, los contactos entre Partido Popular y Ciudadanos para formar ese gobierno de coalición. Por lo que conocemos, ya está listo el acuerdo programático, esas 100 medidas. Ahora solo falta saber cómo será el reparto de cargos. La semana en las Cortes comenzaba tranquila, sin mucho movimiento por sus pasillos. Tras la firma del acuerdo de gobierno de PP y Ciudadanos, sus equipos negociadores se reunían de forma informal para avanzar en el reparto del Ejecutivo regional. Mientras, en Madrid... ¿Cómo vamos a superar la dinámica de confrontación de rojos y azules que vinimos a combatir si nos convertimos en azules? Palabras de Toni Roldán, ahora ex portavoz económico de Ciudadanos, quien de esta forma criticaba la estrategia de pactos de su partido. Una postura, la de defender una posible abstención en la investidura de Pedro Sánchez, que en esta reunión de la dirección mantenían 4 personas más, entre ellas Francisco Igea, quien al día siguiente explicaba su posición y negaba que fuera a abandonar Ciudadanos. Al hablar sobre las negociaciones en Castilla y León, se sinceraba respecto a Alfonso Fernández Mañueco. ¿Es mi candidato ideal? No. Igea reconocía que la presidencia nunca ha sido un obstáculo en las negociaciones, pero insistía en la necesidad de pactar un gobierno paritario. Que comparta las portavocías, que comparta la imagen, que comparta la toma de decisiones. Apenas unas horas después, era Mañueco quien le recibía para una nueva reunión. Seguimos avanzando, tenemos un buen ambiente y un clima personal de confianza mutua. Francisco Igea además se refería al PSOE de Luis Tudanca. El Partido Socialista en Castilla y León lleva 30 años sentado esperando a que le caiga el gobierno. Y de esta forma el líder de Ciudadanos criticaba la, a su juicio, falta de iniciativa del PSOE para intentar negociar con ellos. Pues al Partido Socialista le hemos escuchado esta semana valorar precisamente ese acuerdo de 100 medidas al que han llegado Partido Popular y Ciudadanos. Dice Virginia Barcones, vicesecretaria general del partido, que es un insulto, que algunas de esas medidas ya deberían cumplirse por ley. La palabra de los firmantes vale menos que los billetes del Monopoly, afirma el PSOE, que les recuerda a Igea. Sus votantes no le votaron para esto. En general es poco ambicioso, pero a los socialistas lo que más les decepciona es este punto. Este es un insulto al trabajo de los miles de expertos que llevan años trabajando. Este es el nivel del acuerdo que ha suscrito el Partido Popular y Ciudadanos. Ante el principal problema de nuestra comunidad, otro comité de expertos. Pero no es el único. El punto 6 propone llevar a cabo una medida a la que la ley ya obliga, lo mismo que penalizar la obra pública cuando no cumple criterios de calidad. Esto es una barbaridad. Hay una ley de contratos en nuestro país que dedica una parte muy importante a prohibir este tipo de conductas. ¿Saben a dónde hay que ir? Al juzgado, a la fiscalía. Denuncian además que estos 100 puntos se esconden la creación por lo menos de 4 nuevos chiringuitos. Evaluaremos el plan de desarrollo rural. Sí, el 25 de junio. Está convocado, como todas las comunidades autónomas y como todos los años. Mucho tiempo en repartir sillones y ninguno en por lo menos disimular que tienen algún tipo de proyecto. Y cree que Igea está jugando a la yenca en este asunto con tanto mensaje enigmático. Pues hasta aquí la actualidad parlamentaria de la semana. Ya saben, volvemos el próximo jueves a la misma hora, a las 9:30, con más información. Adiós.